Llegamos hoy al módulo número 5, en el cual trataremos de mostrar la importancia del electrocardiograma en el enfoque y manejo del paciente con disnea. El motivo de consulta disnea es de verdad muy frecuente en los servicios de urgencia. Llega el paciente con disnea y pensamos que puede ser de un origen cardíaco, pulmonar, y tenemos otros diagnósticos diferenciales, pero siempre estamos pendientes de que no se nos pase un paciente con falla cardíaca, bien sea que tenga una falla cardíaca con fracción de eyección comprometida o una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, un tromboembolismo pulmonar, una EPOC descompensada, un cuadro asmático, una enfermedad pulmonar intersticial, obviamente, neumotoras, etcétera, etcétera, donde el electrocardiograma también puede ser de gran apoyo. Veamos un ejemplo de cómo nos apoya el electrocardiograma en el enfoque de un paciente que ha sido hipertenso por mucho tiempo y ahora consulta por disnea de medianos esfuerzos. Muy probablemente el examen físico nos aportó mucha información que no está aquí descrita y que al finalizar nuestro análisis vamos a tratar de hacer una deducción de qué posiblemente tenía este caballero entre los hallazgos físicos que podíamos encontrar con él. Bueno, entonces aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones con un V1 largo, un trazado de ritmo que nos ayuda muchísimo. De entrada vemos que hay una estandarización óptima, de que la línea de base es muy buena, de que tiene una P positiva en D1. Vemos que es rítmico, que está completamente rítmico, que tiene, de acuerdo a esto, una frecuencia que es de 300, 150, 100, 75 por minuto, una frecuencia de 75 por minuto. Como es rítmico, podemos mirar la búsqueda de ondas P y encontramos que detrás de cada complejo hay una onda P, una P que tiene la misma morfología, en la misma derivación, no se modifica, que la relación de la P con el complejo es constante y es positiva en D2. Estamos frente a un ritmo sinusal. Finalmente, vamos a mirar la parte de los intervalos. Entonces tenemos un D2 largo que nos ayuda a tomar esas mediciones desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, 1, 2, 3 y medio cajoncitos, 140 milisegundos. El intervalo QRS, recuerden, es mucho mejor. Las derivaciones precordiales y donde hay la transición, 2 cajoncitos, 80 milisegundos. Aquí mismo podemos medir el QT, porque aquí no vemos claramente de dónde termina la onda T, mientras que aquí podemos trazar nuestra tangente a la rama descendente de la onda T y encontrarla con la línea isoeléctrica. Tenemos 3 cajoncitos, 8 y 2, 10 cajoncitos, ¿cierto? 10 cajoncitos, tendríamos 400 milisegundos. QT, los intervalos, no tenemos problemas con los intervalos. Vamos ahorita a mirar los ejes de las ondas. Empecemos por el eje del QRS. Entonces, miramos D1. En D1 encontramos que hay una onda R predominante, 1, 2, 3, 15, 16 milímetros, positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 milímetros. Y miramos ABF. ABF tiene una parte que es positiva, aproximadamente más 3, y una parte que es negativa, menos 4. En definitiva, predomina lo negativo, quedaría menos 1. Menos 1 cuadrantes superiores. Entonces, como ven ustedes, tenemos un eje del QRS que está a menos 5 grados, en límites normales. La onda P está positiva en D1, 2 milímetros, positiva, mucho más positiva en ABF, unos 3 milímetros. Entonces, es un eje que está a más 60 grados. Más 60 grados el eje de la onda P propio de un ritmo sinusal. Y la T, veamos la T, ¿qué pasa con la T? Miren,
La T está negativa en D1, o sea que está en los cuadrantes derechos, 1, 2 milímetros. ¿Y cómo está la T en ABF? Plana completamente, o sea que está aquí en 0. Aquí está. El eje de la T está en más 180 grados. El eje del QRS menos 5 grados, el eje de la T más 180 grados, están completamente opuestos. Y aquí lo vemos. Despolarización opuesta con la repolarización. No, ya tenemos una normalidad, una alteración en la repolarización. Bueno, vamos a mirar ahorita las morfologías de los complejos. Entonces empecemos a mirar las morfologías de las ondas. Busquemos si hay Q patológicas. Esas pequeñas Q que vemos aquí son Q septales, RS, la Q propia en ABR, QR en ABL, RS en ABF. Miramos en B1 y B2 y nos encontramos que sí nos llama la atención aquí que hay unas ondas S muy profundas en B1 y hay unas R's muy altas en B5, B6. Miren hasta dónde va la R de B5. Aquí sería fantástico poder tomar otro electrocardiograma con la mitad de la estandarización. Y de esa manera evitaríamos que se junten las ondas y tendríamos una mejor visión de cuál es el tamaño de la onda R. Por supuesto, tendríamos que multiplicar por 2 al momento de hacer todos los índices. Bueno, entonces, como queremos saber, ya que hay unos voltajes tan anormales, si hay criterios de hipertrofia ventricular izquierda, recordemos los criterios existentes. Está el índice de Sokolov-Lyon. Si tú tienes la suma de la onda R más la suma de la S de B1, R de B5 más la S de B1, 35 milímetros o más, en una persona mayor de 40 años es positiva para hipertrofia ventricular izquierda. Si es una persona muy joven, date hasta los 40 milímetros como punto de corte para hablar de hipertrofia ventricular izquierda. Los jóvenes tienen paredes torácicas más aplanaditas y tienen un voltaje mayor. Cornell, ¿recuerdan? La S de B3 más la R de ABL, cuando en un hombre esta suma es más de 28 milímetros y en una mujer más de 23 milímetros, positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Cornell duración es simplemente multiplicar el Cornell por la duración del QRS si es mayor de 2.440 milisegundos, es indicador de una hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, hagamos la determinación de si hay o no hay signos de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces aquí tenemos una aproximación que nos queda más fácil, es esta, para que midamos la profundidad de las ondas S en B1. Miremos, línea isoeléctrica, sería 5, 10, 15, 20, 21 milímetros. Entonces, S de B1 igual 21 milímetros. La R de B5, miren, hasta aquí va la R de B5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces, la R de B5, 40 milímetros. Tenemos 61 milímetros. Entonces, hemos concluido que estamos frente a un Sokolov-Lyon positivo. Hagamos ahora el Cornell. Entonces, para el Cornell, que es interesante, aquí toma derivaciones de miembros y derivaciones precordiales, combina las dos. S de B1, S de B5, de B3, perdóneme, 5, 10, 15, 20, 25 milímetros la S de B3 y la R de ABL 5, 10, 12 milímetros. Entonces tendríamos 25 más 12, 37.
Cornell positivo. Y tendríamos Cornell duración multiplicando eso por 80 milisegundos, que es la duración del QRS. Tendríamos 2860, supremamente por encima de 2440 milisegundos por milímetro. Entonces, también tenemos Cornell duración. O sea, que tenemos, ese paciente tiene positivo Sokolov-Lyon, tiene positivo Cornell y positivo Cornell duración. Vale la pena que recordemos cómo es un criterio que toma todos los detalles que aparecen cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda. Mire, si yo tengo un corazoncito que todavía no ha sido sometido a un estrés de presión o de volumen que tiene este grosor, pues hombre, yo voy a tener en él un V1 que tiene una R finita, una S finita y una repolarización normal en V1. Y en V5, V6 encuentro una pequeñita Q, una onda R altica y una onda S pequeñita con repolarización normal. Cuando ese paciente, con el paso del tiempo, por una hipertrofia ventricular izquierda, por presión o por tensión, hace una hipertrofia ventricular importante, entonces van a cambiar muchas cosas. Primero, el eje del QRS se hace mucho más izquierdo, esa masa ventricular hace que la duración del QRS sea mayor, entonces uno ve complejos QRS un poco más anchos, ¿ok? Y se profundiza la S de B1, se eleva mucho la R en B1, y todo esto son detalles que nos dicen hipertrofia ventricular izquierda. Romy Lestes empezó a mirar todos estos detalles, asignándole un puntaje a aquellos que cumplían el que tuviese una S en B1 o B2 de 30 milímetros o una R en B5 o B6 de 30 milímetros. Una repolarización. Hombre, normalmente D1, ABL, B5, B6 tiene una repolarización con un segmento CT isoeléctrico y una TEP que es completamente positiva, pero cuando hay una hipertrofia y hay cambios secundarios que son muy importantes porque hacen que se aumente el riesgo de falla cardíaca o de enfermedad coronaria si ese segmento CT se deprime y hay una T negativa de ramas asimétricas, esto alcanza a tener 3 puntos. La presencia de una P como de anormalidad auricular izquierda, también 3 puntos. El eje del QRS desviado a la izquierda, 2 puntos. La duración del QRS, 1 punto por duración y 1 punto por tiempo pico. Hagamos nuestro electrocardiograma. Veamos cómo está la situación en nuestro electrocardiograma. Entonces, ya vimos que tenemos una R de 40 milímetros en B5. Entonces, vean ustedes cómo aquí ya ponemos a nuestro, tenemos 3 puntos en el voltaje, ¿de acuerdo? Miramos la repolarización y nos encontramos que hay un segmento CT deprimido con T negativa de ramas asimétricas en D1, en ABL, B5, B6. 3 puntos. P con signos de anormalidad auricular izquierda, otros 3 puntos. Ya tenemos 9. Ya con eso podemos decir que también Romy Lestes es positivo. Y miramos la duración. El eje no está desviado a la izquierda, 0 puntos. La duración es de 80 milisegundos, 0 puntos. Y el comienzo hasta el punto máximo de la R, que es el tiempo pico, es muy cortico, no es lento. Tampoco asignamos puntos. Entonces, en definitiva, tenemos Romy Lestes. Asignamos 3 puntos por voltaje, 3 puntos por repolarización, 3 puntos por anormalidad auricular izquierda, 0 puntos eje del QRS, 0 puntos duración, 0 puntos tiempo pico. Tenemos 9 puntos. Más de 5 puntos nos hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos pues otro criterio. Recientemente apareció esta publicación donde se informa cómo es
la propuesta de Peguero Lopresti y es muy bonita porque miren cómo lo representa él de fácil para entender. Cuando tenemos un corazón normal, la morfología que tenemos en B3 usualmente aquí es el tránsito, pero cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, miren lo que ocurre. Cómo el eje del QRS se modifica, se hace mucho más izquierdo. Ese aumento de la masa cambia igualmente el momento donde se hace la transición y aparecen heces profundas en B4. Entonces, ellos proponen sumar la S de B4 con la S más profunda en el precordio. Si esta suma en un hombre da más de 28 milímetros, positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Si da más de 3 milímetros en una mujer, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Hagámoslo entonces en nuestro electrocardiograma. Entonces, tenemos la S de B4. Nuevamente que aquí se ve con un poquito de dificultad hasta dónde va la S de B4, pero aquí la tenemos. 5, 8 milímetros, ¿de acuerdo? Y buscamos la S más profunda y la S más profunda es la de B3, que mide 5, 10, 15, 20, 25, 26. Entonces tendríamos 26 más 8, está en 32. Entonces, 34. Entonces vean ustedes cómo tenemos tenemos un Peguero Lopresti también positivo. Bien, entonces con todos estos elementos hacemos la aproximación a nuestro paciente. Entonces, este paciente, hombre, tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios de repolarización, por los cambios que tiene la repolarización, con cambios secundarios. Ese paciente, ¿por qué tiene disnea? Pues ese paciente tiene, si lo vamos a examinar, muy seguramente un punto de máximo impulso desplazado a la izquierda. Muy probablemente tiene crépitos pulmonares. Ese paciente posiblemente todavía no tenga distensión yugular ni tenga hepatomegalia, pero con todos esos elementos que encontramos, la disnea del paciente, la presencia de crépitos, la presencia de un PMI desplazado, y el hallazgo electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda nos permiten decir que ese paciente tiene una falla cardíaca. Entonces podemos decir, tiene una falla cardíaca y si podemos decir algunos detalles, decimos, hombre, está en un estadio C de la falla cardíaca, un estado funcional 2, y la causa de esa falla cardíaca es una cardiopatía hipertensiva. Es cardiopatía hipertensiva. Y de acuerdo a esto vamos a manejar nuestro paciente. Vamos a tomarle una placa de tórax, una ecocardiografía y manejar el paciente. Vean ustedes una placa de ese paciente que nos muestra lo que seguramente encontraríamos, que es encontrar un PMI completamente desplazado a la izquierda. Miren dónde lo encontramos. Y vean la lateral, donde aquí estaría el borde del ventrículo izquierdo, todo lo que tiene de crecimiento ese paciente. Entonces, ya sabemos por qué ese paciente tiene crépitos pulmonares y que tiene definitivamente una cardiopatía hipertensiva. ¿Vale? Ahora vemos el otro lado de la moneda. En este caso es una chica de 34 años de edad, quien consulta por disnea de medianos esfuerzos. Un antecedente fundamental en ella es que tuvo un tromboembolismo pulmonar hace unos años y viene ahora con disnea y al momento de examinarla 90 latidos por minuto con latido epigástrico. Siempre que estemos evaluando al paciente, recuerden no solamente la búsqueda de dónde está el PMI, sino dónde está el latido epigástrico. Recuerden que si este es el reborde costal y la apófisis sifoides, uno coloca la mano sobre el abdomen y coloca su dedo medio sobre el abdomen y busca la unión de la arco costal con la apófisis sifoidea, y si siente uno que choca porque viene desde arriba, dice uno, hay un latido epigástrico. Tiene un soplo sistólico
2D6 en el foco tricuspidio, que se aumenta la inspiración, como el de una insuficiencia tricuspidia, una hepatomegalia dolorosa de 3 centímetros debajo del reborde costal derecho y edema 1 de miembros inferiores. Hay suficientes signos y síntomas para decir falla cardíaca y podemos de pronto pensar, como ya hay un latido epigástrico, de que aquí hay un problema del ventrículo derecho. El electro nos va a ayudar muchísimo a aclarar qué es lo que pasa con el paciente. Vamos a ganar un poquito de tiempo y vamos a mirar lo que es fundamental en este electrocardiograma. La primera cosa que nos llama la atención son heces profundas en D1 cuando ABF es positivo. Sacamos el eje de ese QRS y nos encontramos que hay 4 milímetros positivos en D1 y hay 7 milímetros negativos en D1, lo que daría un total de -3, que sería en los cuadrantes derechos, 1, 2 y 3. Correcto. ABF tiene una R, 10 milímetros, entonces tendríamos hasta aquí la proyección de la ABF en el plano cartesiano. Entonces tenemos un eje que está aproximadamente en +120 grados. Está desviado el eje del QRS a la derecha. Hay presencia de ondas Q en D3. Pero cuando miramos la morfología de D1, nos llama la atención que hay algo completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a ver, que es una R pequeña, una S un poco más profunda, pero aquí todo lo que vemos es una clara R que todavía predomina aquí. R mayor que S en V1, R mayor que S en V1, y hay unas S profundas de 7 milímetros en V5, V6. Y para terminar de completar todo el cuadro, cuando miramos lo que a veces llamamos precordiales derechas, pues que serían estas V1, V2, V3, que están mirando más el lado derecho, hay una T negativa profunda en estos casos. Recordando los criterios que hay de hipertrofia ventricular derecha, nos encontramos con los siguientes. Primero, es un eje del QRS desviado a la derecha, que lo cumple nuestro paciente, tiene 120 grados. Una R en V1 mayor que una onda S. Aquí, R mayor que S en V1. En nuestro paciente, todo es una onda R. Presencia de heces en V5, V6 de 7 milímetros, la tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3 criterios. 2 o más nos hacen diagnóstico. Pero aquí nos sentimos mucho más seguros porque encontramos que hay cambios de repolarización en V1, V2, V3, V4, T negativas allí. Y sin duda tenemos una R de V1 más S de V5 mayor de 5 milímetros. Cuando no está esta morfología de R mayor que S en V1, estos sucedáneos son importantes. QR en V1 o la morfología RSR' con otras cosas. De manera que eso es importante. Un momento. Este paciente, entonces, como ven ustedes, tiene muchos criterios de hipertrofia ventricular derecha. Sacamos nuestra conclusión. Tiene una hipertrofia ventricular derecha, debe ser importante porque miren esos cambios que tiene, que son importantísimos de la repolarización. Ese paciente tiene un cambio secundario en B1, B2, B3. No es que vamos a decir que tiene un Wellens, que nos llega ese paciente con dolor de pecho. Y entonces, ¿qué tenemos en nuestra paciente? Tenemos entonces que esta paciente tiene signos muy claros de hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué pensamos en este paciente? Tiene un P2 mayor que A2. Ese paciente muy seguramente nos está haciendo una hipertensión pulmonar. A lo mejor no solamente tuvo este TEP y ha seguido teniendo tromboembolismos pulmonares. Entonces, tenemos que estar seguros que esta paciente no nos esté haciendo episodios de tromboembolismo pulmonar y se convierta en un problema crónico. Y ven que esa paciente está en una falla que aquí predomina el lado derecho. No tenemos signos de falla cardíaca izquierda. Entonces, claramente, ese es en D1
esa R alta en B1, S en B5, B6. Nos permiten pensar, cuando ya vemos la radiografía, que hay una hipertensión pulmonar y muy probablemente esta paciente tiene una embolismos pulmonares a repetición. Cambiamos de tercio. Otra razón para que el paciente desarrolle disnea. Aquí tenemos un señor de 56 años. Viene por disnea de medianos esfuerzos, antecedentes de hipertensión arterial, pero lo más importante, hace 3 años tuvo infarto agudo de miocardio, no se revascularización. Al examen físico no hay S3, no hay S4, no hay signos de congestión y vamos a mirar inmediatamente el electrocardiograma y de entrada nos llama la atención el que vemos cambios de repolarización en D1 y en su par ABL. Pero lo más importante es cuando vemos las derivaciones precordiales. D1 no puede que no necesariamente exista una onda R, acepta hasta una onda Q en B1, pero en B2 no tiene por qué haber onda, faltar la onda R, y aquí definitivamente falta la onda R, esto es una onda Q profunda. Aparece ya una pequeñita R casi que embrionaria en B3, y nos llama muchísimo la atención que a pesar de tener 3 años de tener un infarto de miocardio, tiene una elevación del segmento ST que persiste. Vale la pena que miramos un electrocardiograma de hace unos meses a ver si todavía, si es igual. Y nos llama mucho la atención las T negativas, que en un paciente que tuvo un evento coronario, recuerden que se demoran en aparecer, en volverse positivas muchos años. Y a veces no se vuelven positivas. Claro que vale la pena hoy interrogar al paciente si no ha vuelto a tener dolor de pecho, porque es importante. Entonces, en definitiva, veamos esto más cerquita. Vean QS. Lo llamamos QS por la profundidad de la onda Q en B1, B2, con esta elevación del segmento ST. Entonces, ¿qué podemos decir de ese paciente? Este paciente tiene una necrosis septal y esa elevación del segmento ST persistente nos hace pensar que tenga un aneurisma ventricular. Y ese paciente tiene disnea. Entonces, muy probablemente está empezando a desarrollar una falla cardíaca. ¿Qué pasó con este paciente? Ese paciente, pues, hizo una necrosis. Entonces, cuando se hace una necrosis, ¿qué ocurre? Pues, hombre, el pedacito que se necrosa se adelgaza. Y esto puede remodelarse y llevar a una dilatación, pero en este caso lo más probable es que ese paciente esté desarrollando en ese pedacito que estamos viendo completamente delgadito, esté viéndose una dilatación aneurismática que facilita la falla cardíaca del paciente. Posiblemente esto, al evaluarse, tiene una fracción de eyección de 40-45%, y esto colabora a la falla cardíaca. Elevación del segmento ST persistente en presencia de ondas Q hablan de la posibilidad de que se esté formando un aneurisma ventricular. Entonces, este paciente tiene una clara indicación de hacerle una ecocardiografía. Y finalmente, algo que en urgencias siempre tenemos que pensar cuando llega un paciente con disnea súbita y con dolor de pecho súbito, un tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos una chica de 33 años, obesa, toma anticonceptivos, consulta por dolor de pecho y disnea. Inmediatamente la vemos como medio cianótica, le hacemos una determinación de pulso oxímetro y vemos el electrocardiograma. Y aquí encontramos cosas muy importantes que nos hacen soportar el diagnóstico que tenemos presuntivo de un tromboembolismo pulmonar. Hay heces importantes en D1, hay presencia de una onda Q en D3, T negativa en D3, el eje del QRS, como vemos, está desviado a la derecha, predomina lo negativo en D1, predomina lo positivo en ABF, es un eje que está a más 120 grados. La morfología que vemos en B1 es una morfología donde vemos R, S, R', una R mellada en B1, vean ustedes, una Rcita un poquito mayor que la S,
con unos cambios muy importantes del segmento ST y de la T en esas derivaciones B1, B2, B3, B4. Todos esos elementos nos apoyan a un tromboembolismo pulmonar. Vean ustedes el eje del QRS desviado a la derecha, la morfología de S1, vean ustedes que tiene una S claramente importante, S1, la presencia de una Q en 3 y la presencia de una T negativa en 3, S1, Q3, T3. Lo que nos falta aquí es la taquicardia sinusal. Esto nos permite reconocer al paciente con un tromboembolismo pulmonar. Todos esos hallazgos, miren la morfología de B1, fragmentado el segmento. Entonces, con esto reconocemos, junto a los demás elementos, el que estamos frente a un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Espero que hagan los ejercicios y que puedan aplicar todos estos conocimientos. Hasta la próxima.